Pues sí. No hemos fallado hasta el momento. Ahorita me van a decir que camino, Ah, ok. pero no creo. Entonces, había quedado de llamar a Angelito a las 8, le digo que ya no llamé. Ya llamamos. Ok, Ya llamó Pablo, de hecho yo también llamé. ok. Está bien. Pues como que queda al revés, ¿no? Sí, dale, que era otra palabra. Va. La verdad es que esta clase ni se la iba a dar. Soy sincera. Sí, estuvo buena la clase de crisis. Sí, me encanta. Miren, yo como que siento que hay menos gente, más gente. Nos falta que nos entreguemos. No sé, parece que se atrasaron. O sea, perdón, pero es que no me interesa, a ustedes me interesan ellos. Es la verdad, yo soy bien sincera. Va, entonces, decimos enfermedades de depósito lisosomal. ¿Qué es un lisosoma? Porque aquí es donde está el depósito, ¿verdad? Que es un lisosoma. Vieron que no les voy a preguntar de la enfermedad, les voy a preguntar ciencia básica, eso lo leímos en la universidad. ¿Para qué sirven los lisosomas? ¿Dónde están los lisosomas? En la célula. Ah, ¿para qué sirven? Bueno, los lisosomas. Para reacción de enzimas. Para degradación de enzimas. Son organelos que participan en la digestión celular, que contienen enzimas en su interior. Todas las enzimas son hidrolasas ácidas. Las hidrolasas ácidas son las que están involucradas en todo ese tipo de enfermedades que llamamos enfermedades de depósito. O sea, cuando nosotros decimos vamos a medir la proteína, la enzima que está alterada en la enfermedad de Gaucher, esta es una hidrolasa ácida. Entonces, estas enzimas se encargan de degradar toda clase de polímeros biológicos, desde las proteínas, ácidos grasos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Entonces, ¿qué son las enfermedades de depósito lisosomal? Son trastornos que están genéticamente determinados y son consecuencia de alteraciones funcionales que pueden ser cuantitativas o cualitativas de estas hidrolasas ácidas, de las enzimas que hacen que degraden proteínas, carbohidratos y todas estas sustancias, ácidos nucleicos. La acumulación del producto intermedio que no se eliminó por vía catabólica es lo que se va a acumular en los lisosomas. Entonces, se han descrito alrededor de 50 entidades. ¿Cuáles conocen? Aparte de enfermedad de Gaucher. Mucopolisacaridosis, ajá. Pompe. ¿Qué más? Solo para ver si saben algunas. Porque son raras, ¿verdad? Pero ¿cuáles? Fabry. Es de las mismas, todas es de las mismas. Ajá, familia, pero bueno. ¿Por qué hablamos tanto de enfermedad de Gaucher y por qué yo hablo de enfermedad de Gaucher? Porque tiene manifestaciones hematológicas y es 95% de los casos son tipo 1 y los tipos 1 son los que más manifestaciones hematológicas pueden tener y es la enfermedad de depósito lisosomal más frecuente a nivel mundial, de las más frecuentes. Entonces, hay una clasificación para las enfermedades de depósito lisosomal, que era lo que les estaba diciendo. Niemann-Pick, ¿sí lo han oído? Sí, ¿va? ¿Han tenido algún caso de Niemann-Pick ustedes? No. No que sepan. Va, entonces, cuando están alterados si son lipidosis, ahí está incluida la enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, Fabry, Tay-Sachs, mucopolisacaridosis, porque son los mucopolisacáridos, ¿verdad? Culver, Conter, Shire, Mork, toda la combinación de estas. Los niños que están aquí, ¿qué son? Son Conter, ¿verdad? Sí. Hay una tipo 1. No, no son Conter, no sé qué. No, pero la nena que es. Yo creo que son Conter, no estoy segura tampoco. Y la glucogenosis, porque el glucógeno es enfermedad de Pompe, que esos casi no viven, ¿verdad?
y la glucoproteinosis. ¿Por qué los pediatras tenemos que saber de esto? Porque son enfermedades raras que antes no se diagnosticaban, que ahora podemos diagnosticar, y porque están en nuestra cara y a veces no las diagnosticamos y por eso no podemos actuar. Acuérdense que ya existen las enzimas de reemplazo, antes no existían, antes era diagnosticar una enfermedad de Gaucher y decirle, váyase a su casa, no tenemos nada que hacer. Ahora existe la enzima, sí, es carísima, sí, es de por vida, sí, pero existe, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de Gaucher, voy a hablar de la enfermedad de Gaucher, que es lo que me corresponde a mí por hemato, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? 25% de probabilidades con cada embarazo, porque es una herencia autosómica recesiva. La prevalencia global es de un caso en 1.000.000, ¿verdad? En 100.000 habitantes, perdón. En nuestro país, si tomamos en cuenta que somos 17 millones de habitantes, deberían de existir por lo menos 170 casos diagnosticados. ¿Cuántos creen que hay? 22, María. Aquí tenemos dos. Vamos todavía por 17. Nos faltan 100. Nos faltan 100 por diagnosticar. Ustedes saben, ¿verdad? Que los judíos askenazis todo es más frecuente, ¿verdad? ¿Sí saben ustedes quiénes son los judíos askenazis? ¿Alguna vez han ido a leer eso? Ven que cuando uno lee, los judíos askenazis son más frecuentes. ¿Saben quiénes son? Son los que están en fotos. No necesariamente. Hablando de genética y no de religión, digamos. Hablando de genética y no de religión. Pues son los que solo se casan entre familia, Pues son comunidades que tienen mucha consanguinidad. ¿Pero de dónde vienen? Parece mezcla, porque dicen nazi de Alemania. No. No, son incultos. ¿Ves por ahí como? No. Los invito a leerlo. Pero son judíos que migraron, o sea, esas comunidades son cerradas y son migrantes. En realidad no es que estén en un solo país, sino que ellos inicialmente eran nórdicos y ellos han ido migrando, porque nosotros también aquí tenemos judíos ashkenazis, lo único es que es un menor porcentaje. Estos que están ahí en Santa Rosa, que están ido de nómadas, ¿verdad? Porque ellos, como son comunidades que son muy cerradas, y no sé si ustedes saben cómo viven estas comunidades, pero aquí en Guatemala siguen sus tradiciones. Y esta gente que está así vestida de negro, como dice, que son judíos, ellos son ortodoxos, y los judíos ortodoxos lo que hacen es que todo lo adquieren de plantas y no nada artificial. Ellos no se echan desodorante, no usan pasta de dientes, no usan jabón. Espérenme que me están llamando no, solo voy a ver. ¿Aló? ¿Qué manda? Dice que son de acá. Va. Pestañas. Y es más, eres el que trae la Y espacio no tienen para trasladarla. Ya compré. Va. Decídelo. Va, listo, gracias. Bueno, pues sí, entonces, y tampoco les gusta usar medicinas. Sí, ves que a veces llegan a consultas y es gente que vive de donativos, viven de las plantas, de lo que cosechan, entonces tienden a tener mucha deficiencia de algunos nutrientes como B12, y entonces ellos sí, porque tienen alimentación casi exclusiva como veganos. Ellos casi no consumen carne, ¿verdad? Pero esos no son judíos ashkenazis, son ortodoxos, ¿verdad? Son otros. Pero bueno, entonces, el gen más frecuentemente mutado es el gen GBA, y hay mutaciones que son de buen pronóstico y de mal pronóstico. La mutación genética de buen pronóstico es la N370S, que es Candy. ¿Conoce a Candy? Sí. Y la L444P es la otra niña, Juanita. Tiene mutación neurológica. Ella sí tiene convulsiones. Entonces, ¿dónde está la mutación? En el gen de la beta-glucosidasa ácida. Se me olvidó. Van a procesar la muestra en uno, dicen los de uno, ¿oíste? Pero no van a recibir el bolso. No quieren. No tienen espacio. Entonces, que nos van a revisar más tarde. El gen de la beta-glucosidasa ácida que causa una deficiencia de
la glucocerebrosidasa. ¿Cuál es la deficiencia? La deficiencia enzimática que está en la enfermedad de Gaucher es glucocerebrosidasa. Eso sí es pregunta examen. Pasen, muchachos. ¿Tiene otra? Cambié la clase porque la de transfusiones no la tengo aquí. No voy a dar transfusiones, voy a dar la otra, perdón. Es que no la tengo aquí en este USB. Va, entonces, ¿qué pasa? No se desintegra la glucoceramida y la glucoceramida se acumula en los lisosomas. Ese es el depósito lisosomal. ¿Dónde hay lisosomas? ¿En qué lisosoma se encuentra? En los macrófagos. ¿Y dónde hay macrófagos? En el hueso, en el hígado, en el vaso, en el pulmón. Por eso sus manifestaciones son en esos órganos. ¿Cómo qué manifestaciones clínicas tiene un paciente con enfermedad de Gaucher? Hepatosplenomegalia. Deformidades óseas. Más que deformidades óseas, es osteopenia y dolor óseo. Tienen mucho dolor óseo estos pacientes porque hacen osteopenia y la deformidad ósea característica que se ve en el fémur, ¿cuál es? La de el signo de Matras-Meyer. Ajá, entonces, la patogénesis. Pongan atención, dejen de reírse. Los macrófagos están inundados del sustrato, o sea, dijimos que estas son las células de Gaucher. ¿Cuál es el sustrato? Dijimos, ¿qué es lo que se acumula? Ok, va. Entonces, esta acumulación de un producto de degradación que se queda en el lisosoma va a ser los síntomas. Entonces ya dijimos que puede haber agrandamiento visceral, que puede ser hepatosplenomegalia, anormalidades hematológicas como trombocitopenia y anemia, sí puede haber leucopenia, pero no es tan frecuente. Y la enfermedad ósea, que era lo que les decía, lo más predominante es dolor y crisis, como que fueran crisis vasoclusivas, tienen mucho dolor, osteoporosis, fracturas patológicas. Esta es una célula de Gaucher, es un macrófago. Los macrófagos, su citoplasma suele ser liso, entonces se describe por morfología y los atlas de hematología dicen que es como que tuviera una cebolla, una tela de cebolla, así se describe. Entonces, en cuanto a los fenotipos y los que les estaba contando, hay 3 tipos. El tipo 1 es el más predominante y se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Hay desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos, porque depende de la severidad de la enfermedad. Lo característico de esta enfermedad de tipo 1 es que no tienen manifestaciones neurológicas. Usualmente estos pacientes no convulsionan, no tienen cefalea, no tienen ninguna parálisis ni nada. Estos pacientes no pueden tener una vida prolongada, o sea, llegar hasta la edad adulta, pero su morbilidad es el dolor óseo. Tienen muchos problemas óseos conforme ellos van creciendo, ¿verdad? Igual las visceromegalias suelen ser limitantes en el abdomen, ¿verdad? Porque las esplenomegalia pueden ser inmensas, aunque no necesariamente. A veces pensamos que un paciente con Gaucher tiene que tener un vaso inmenso, pero no necesariamente. Y las anormalidades hematológicas depende de la mutación y van desde leves hasta muy severas. Ahora, la diferencia con el tipo 2 y 3, de hecho, la 2 es la peor, es la más severa. Esos pacientes usualmente no sobreviven. Su sobrevida es a los 2 años, o sea, su máximo de vida, porque convulsionan mucho. Son convulsiones de muy difícil manejo. Y el tipo 3 puede tener un espectro leve o severo, que sería Juanita, porque ella realmente no tiene una enfermedad grave neurológica, sí tiene una mutación que la predispone, pero sus manifestaciones no son tan severas, o sea, pueden ser de leve a severa. Entonces dijimos que las manifestaciones clínicas más frecuentes son dolor óseo en la mayoría de los casos, pero en adultos, más predominante. ¿Qué vemos nosotros los pediatras? Los pediatras usualmente vemos hepatosplenomegalia y manifestaciones hematológicas. Usualmente eso es lo más predominante para nosotros. Casi no solemos ver pacientes que vengan quejándose de dolor óseo, a menos que ya sean muy grandes, como, no sé si conocieron a Rosita. Rosita ya tiene 18 años, se diagnosticó aquí en la pedia también. Pero bueno, ella venía ya con dolor óseo, con 13 años de vida que se le hizo el diagnóstico, ¿verdad? Y tenía una barriga. Es una niña que es bien interesante, porque ahorita creo que les voy a contar de los casos, porque ella estaba en cirugía.
cuando nos llamaron, hicieron una interconsulta porque le iban a hacer un esplenecto de 13 años, o sea, era una gran barriga. ¿No? Ya dejen de reírse, ¿ustedes qué les pasa? Y entonces nos llamaron porque tenía trombocitopenia y anemia y querían hacerle una esplenectomía porque creían que era una PTI crónica. Y entonces cuando llegamos y dijimos, una niña de 13 años que viene con hepato, eso es bien importante. Paciente cuando uno dice es linfoproliferativo, es algo más agudo, o sea, no va a haber una leucemia de 10 años. ¿Me explico? No hay leucemias que duren 10 años de evolución, su clínica, sin que el paciente no tenga manifestaciones graves, pues, jamás, o sea, el niño se muere antes. Entonces, cuando escuchen un paciente que tiene hepatosplenomegalia crónica, hay diagnósticos diferenciales, ¿como cuáles? Aparte de enfermedad de Pósito, ¿qué otra cosa pensarían si hay un paciente con hepatosplenomegalia que es de 3 años de evolución, 4 años de evolución, que es bien frecuente? Leishmania, pero tiene fiebre. Yo digo un paciente que no tiene fiebre. Saquemos las causas infecciosas, porque si yo te digo infeccioso puede ser histoplasma también, ¿verdad? No. Niño sin fiebre que ha venido con la barriga de hepatosplenomegalia desde que tenía 2 años y tiene 13. Síndrome de Evans. Va, se la va a tomar. Está bien. Tiene muchas manifestaciones. Porque a cada rato hacen anemia hemolítica autoinmune, entonces ellos sí los tenemos que estar transfundiendo. Ahora estos pacientes que estoy hablando yo son de anemias que pueden vivir su vida sin transfusiones, trombocitopenias que pueden vivir sin transfusiones, como esta niña de 13 años, que no se había transfundido nunca, no tenía trombocitopenia, tenía 80,000 plaquetas. No transfunden. Va, ¿qué más? ¿Algo más frecuente? Es que para que agilicemos la mente. Pues sí, yo les voy a dar un paciente con hepatosplenomegalia de largo tiempo de evolución. Por lo tanto, no es linfoproliferativo, no es mieloproliferativo. Si hay unas enfermedades crónicas, pues son bien raras, quitemos esas. No es linfoproliferativo, porque no es agudo, ustedes. Cuando tengan un paciente que es agudo, piénsenlo, está bien, eso es parte de la abordaje. Pero si es crónico, pero está hipérico y tiene otras manifestaciones. Y usualmente, si es congénito, tiene manifestaciones neurológicas, por ejemplo, un cito, ¿verdad? Algo más frecuente, y es que sí lo vemos mucho y por eso quiero llegar a eso. Un absceso tampoco porque tiene fiebre. ¿Qué más? ¿Qué es el hiperesplenismo? ¿Qué es hiperesplenismo? Ajá. ¿Qué significa hiperesplenismo? Yo le digo, es que este paciente tiene visitopenia por hiperesplenismo. ¿Quiénes tienen secuestro esplénico? ¿Estos pacientes tienen? Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Hipertensión portal. Tengo, sí, hipertensión portal. Bien frecuente, y eso se les está pasando un montón a ustedes. Yo tengo pacientes, 2 o 3 pacientes, que están en seguimiento en hemato, que no son enfermedad hematológica, y ahorita ya saqué una para que lo vea gastro, porque es hipertensión portal. Y el problema de retrasar el diagnóstico de una hipertensión portal, ¿cuál es? Las varices. El niño vomita y se puede chocar, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros, como pediatras, hagamos el diagnóstico. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal? Adelante, sí. El catéter umbilical. Ese antecedente es bien importante preguntarlo. ¿Cuánto tiempo debería estar un catéter umbilical? 5 días, dicen los diagnósticos. No más de 5 días. O sea, el paciente que tiene más de 5 días un catéter umbilical ya le están predisponiendo a que pueda tener más adelante una hipertensión portal. Si te cortes para atrás para que puedas ver. Va, entonces, bueno, retrasa el crecimiento, obviamente, ¿verdad? Que hay un montón de causas de pediatría, pero, y lo que les estaba diciendo, que es la enfermedad de casco de Erlenmeyer, y la infiltración de la médula ósea de los macrófagos cargados por lisosomas, ¿con qué? Esto que se les quede, así. Va. ¿Qué pasa con la diferencia de nosotros de pediatras y adultos? Lo que les decía, el adulto ha vivido con su hígado y su vaso grande todo el tiempo, sí, es el bien predominante, pero lo más importante en ellos es que se quejan mucho de dolor. Estos pacientes sufren mucho de dolor cuando no han recibido tratamiento y de fracturas, ¿verdad? Osteopenia.
Sí, son dolores de toda su vida, o sea, los confunden con artritis, con fibromialgia. En realidad, este paciente es de esos que son muy olvidados y han pasado, dice que por más de 20 médicos usualmente. 20 médicos usualmente los han visto en promedio a los pacientes con enfermedad de Gaucher sin haberles hecho diagnóstico. Entonces, son progresivas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el paciente que recibe enzima de reemplazo, como Candy y como Noemí? O sea, ellas que tuvieron la oportunidad de recibir la enzima de reemplazo muy chiquitas, es que sí van a tener menos enfermedad ósea que el que no. Es una gran ventaja. Dice que no está descrito todavía que sea en absoluto, sí pueden tener osteopenia, pero no van a llegar a tener esa osteopenia tan severa o ese doloroso tan severo. Hacia adelante, pero no sé dónde te vas a sentar. Si quieres, me te decías. Va, entonces, ya no la debería dejar entrar. ¿Ah? ¿De internas? Ah, ni vi. Bueno, me importó tanto, ¿verdad? Perdón. Entonces, las mutaciones óseas reportadas al momento del diagnóstico, lo que les decía, esta Rosita de 13 años ya tenía la deformidad de Erlenmeyer, por ejemplo. O sea, ya en su adolescencia pueden tener manifestaciones como estas. Y osteopenia, osteoporosis en edades más adultas no son tan frecuentes. Aquí les voy a hablar un poquito de el tipo 2. No sé si conocieron a Juanita, pero Juanita tenía estrabismo. Ya se lo corrigieron. Sí. Ya le corrigieron el estrabismo y también tenía como uno de sus crisis de ausencia. Y bueno, estos pueden tener sismo, parálisis supranuclear, progresiva, retroflexión del cuello. Estos son los que casi no viven. O sea, estos niños son aquellos que convulsionan y no sabemos ni cómo parar las convulsiones. Y el tipo 3 pueden tener, esta niña tenía movimientos sacádicos de los ojos. Los movimientos sacádicos son en forma horizontal, ¿verdad? Infiltrados retiniales, estrabismo, que era lo que les decía que tenía Juanita. Entonces, el diagnóstico suele retrasarse mucho, en promedio de 4 a 10 años desde el inicio de los síntomas, que era lo que les decía. Y ha pasado por especialistas, 8 especialistas. Y los hematólogos hemos sido contactados en un 86% de los casos. Somos muy culpables de no diagnosticar a estos pacientes. Entonces, ¿cuándo sospechar un paciente con enfermedad de Gaucher? Lo que les decía, un paciente con una esplenomegalia progresiva, o sea, una esplenomegalia crónica, una que realmente lleva muchos años, no es aguda. Y eso, como ustedes como pediatras lo pueden, incluso desde que acaba de nacer el niño, ¿verdad? O sea, ya saben que tiene esplenomegalia y empiezan a abordarlo como esplenomegalia y van viendo cómo va creciendo su bebé si ustedes están viendo un paciente en crecimiento y desarrollo. Malas condiciones nutricionales, ya les voy a enseñar, creo que tengo fotos iniciales de estas niñas y de verdad son caquécticos, estos niños se consumen, realmente son niños muy desnutridos que solo lo que tienen es panza, ¿verdad? Entonces, la pancitopenia que les decía que lo más predominante es anemia y trombocitopenia, la trombocitopenia es leve, igual que los pacientes con hipertensión portal. No esperen ver a un paciente con hipertensión portal con 5.000 o 10.000 plaquetas, usualmente no, es bien raro. Un paciente con hipertensión portal, un paciente con enfermedad de Gaucher, tiene más de 50.000 plaquetas usualmente. No se manifiestan con trombocitopenias severas, tampoco con anemias severas, o sea, no han tenido requerimientos transfusionales exagerados. Entonces, por eso es que a veces nos hacen diagnóstico de hipertensión portal, porque no consultan. Entonces, es un hallazgo de que el pediatra toque a su paciente y lo examine bien y entonces sepa cuándo es esplenomegalia. ¿Que ¿Cómo se clasifica la esplenomegalia? Doctora, ¿cómo se clasifica la esplenomegalia? Semiología de Suros, segundo año de medicina. Es por grado según o sea, en dónde se va palpando el vaso. ¿Cuántos grados hay? 4. Ajá, a ver. Grado 1. El primer grado, pues es cuando se palpa por debajo del globo cristal. Dale, seguí, te voy a corregir, pero dale. El segundo grado. ¿Qué estructura anatómica utilizamos para hablar de la esplenomegalia en los grados? El ombligo, la cicatriz umbilical. Va, entonces, grado 1, Rosemary.
¿Quién más interno tengo? Ah, Se llama clasificación de Boyd, ajá, muy bien. Pero no solo es el nombre. ¿Alguien? R3, va. A ver, no, tú pues tú, no, ya te que tener muchos años. Tú. Que desde la cicatriz del ombligo. Sí, pero grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Va. Llega la cicatriz, grado 2. No. No lo pasa, grado 2 llega. A ver, Luis, la escala de Grado 1 es debajo del borde costal, grado 2 es antes del ombligo, el grado 3 llega al ombligo, grado 4 pasa del ombligo. El polo esplénico es la 1, ¿verdad? El polo esplénico es lo que se palpa en la grado 1. Grado 2 no sobrepasa el ombligo, grado 3 lleva el ombligo, es bien fácil. Y grado 4 pasa el ombligo, lleva la cresta ilíaca. ¿Verdad? Va. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de enfermedad de Gaucher? Se puede hacer la mutación ya genética, pero el tamizaje es hacer como un tamizaje neonatal de 4 gotas en papel de este secante que mide la enzima, la glucocerebrosidasa, y se puede hacer en cultivo de fibroblastos o de leucocitos. Por lo tanto, se puede hacer en biopsias de piel, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gráfica, ¿verdad?, de la cantidad de la beta-glucocerebrosidasa en pacientes que son sanos y la enfermedad de Gaucher, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto que hizo una doctora que es súper admirable, que es la doctora Capellini, que es una italiana. Ella es gastroenteróloga y hematóloga, y es una experta. Sí, es una mujer de verdad. Ha escrito no sé cuántos papers detrás de esa señora, por como 600. Y hizo un proyecto en el que se llama Proyecto Capellini, en Italia, en que vino a tamizar a todos los pacientes que tenían esplenomegalia, ¿verdad? Que no tenían otro síntoma, ¿verdad? O que lo habían sido esplenectomizados, y les midieron la enzima, y así lograron detectar una gran cantidad de casos. Y ese es el proyecto que se llevó a cabo aquí en el 2000, fue cuando se diagnosticó Noemí, en el proyecto Capellini, de aquí de Guate. O sea, digamos, hicieron en Latinoamérica, se replicó este proyecto, y por eso se dieron un montón de pláticas de enfermedad Gaucher, yo di un montón de para tratar de conseguir más casos. Yo no sé si ustedes saben. Y bueno, hay 3 niños que son de Soloma, aquí en Guate. ¿Saben dónde es Soloma? En Huehue. En Soloma hay un montón de pacientes con enfermedad de Gaucher, y en esa época que hicimos Proyecto Capellini, que empezamos a tamizar pacientes con esplenomegalia, se hicieron tamizajes en Huehue, y hay Noemí es de Soloma y 3 niños más de Soloma. O sea, ahí hay mucha consanguinidad seguramente. Deben de haber comunidades que nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces, les voy a contar de esto. Esta es una niña de 1 año 11 meses. El motivo de consulta fue esto, el incremento de la circunferencia abdominal de 8 meses de evolución. Imagínense, la niña tiene 1 año 8 meses, tiene 8 meses de estar con visceromegalias, ¿verdad? Entonces, la niña no comía porque tenía sensación de saciedad, inapetencia, palidez, astenia, dinamia, y este es su hemato inicial con la que nosotros la conocimos. Esta paciente es de aquí, sí, esta es la paciente... no, esta paciente no es de aquí. Esa me la llamaba Juan Pablo II. Entonces, estaba caquética, hepatosplenomegalia. Entonces, llega con esta hematología. 10 gramos de hemoglobina, ¿se dan cuenta? No es una anemia severa porque tiene 1 año. ¿Cuánto debería tener de hemoglobina un niño de 1 año? ¿Quién dijo 14? Menos 4 más 2. De 9.5. ¿Saben que esto lo tenemos que manejar nosotros? ¿No? ¿Cuál es la hemoglobina que debería tener un niño menor de 1 año? Normal, sano, que ha sido bien ablactado, que tuvo lactancia materna, que lo suplementaron. ¿Cuánto debería tener un niño menor de 1 año de hemoglobina? Que ayer se lo dije a alguien, a ti te lo dije. No, así no fue. Que me dice, tengo que ir a revisar la tabla. No, es algo que ya tienen que saber. Niño sano, a término, no se quedó ingresado. 11. ¿En qué edad tiene 10 un paciente? Los que están solo con Los lactantes menores de 6 meses pueden tener 10 gramos de hemoglobina y puede ser fisiológico.
¿Qué dijimos que era? Estoy haciendo repaso, ¿eh? ¿Qué dijimos que era la anemia fisiológica? Doctor, ¿qué es la anemia fisiológica? Ya les van a hacer examen, ya tienen que saberlo. Ya casi termino las clases. A ver. ¿Por qué se causa la anemia fisiológica? Ajá, ¿qué más? ¿Cuándo caen los depósitos de hierro de un paciente a término? Entre 4 y 6 meses, a término de buen peso, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente sano, de buen peso y a término. Va. ¿Qué más contribuye a la anemia fisiológica? Yo se los di en la clase, muchachos. ¿Qué más? Transición de la hemoglobina. La transición de la hemoglobina. ¿Qué hemoglobina? La fetal a la tipo adulto. ¿Cuándo desaparece la hemoglobina fetal? Ahí se los va a preguntar en el examen. No lo saben, no me importa. 2 años. 2 años. Va, sí, tanto, sí dura un montón. Entonces, por eso ellos están muy protegidos todavía en ciertas edades. Pero esa transición también hace. ¿Y cómo se empieza a dar la hemoglobina tipo adulto? ¿Cómo hace esa transición el ser humano? Todos los seres humanos hacemos anemia fisiológica. Todos. Todos vamos a tener un promedio de hemoglobina de 10 o 9, dependiendo de si fui a término, pretérmino y qué peso. Pero 10 gramos de hemoglobina en un lactante puede ser considerado normal. El lactante estoy hablando de 0 a 6 meses. Después de los 6 meses a un año, usualmente un niño tendrá entre 11 y 11.5. Ese es el valor promedio. ¿Sí? ¿Cuándo tiene 14 un niño? ¿Alguien dijo 14? Usualmente en la adolescencia, hasta la adolescencia tenemos un valor de 14 gramos. Puede empezar desde los 3 años, ¿ya? ¿Por qué dijimos que las niñas tienen menos hemoglobina que los niños? Por la testosterona. Esta es Noemí, ¿cuándo se diagnosticó? Tenía ese vasotote y ese higadote, y si se dan cuenta es hueso, ¿no? Está caquética. Entonces, esta es la médula ósea de ella, de hecho, y ahí están los 3 macrófagos de arriba que tienen las características como tela de cebolla que les estaba diciendo, y la de abajo, una célula de Gaucher. ¿Dónde pueden haber células de Gaucher que no sea enfermedad de Gaucher? En leucemia, en síndrome hemofagocítico, en pacientes con sepsis muy grave pueden haber macrófagos que están cargados de detritos celulares que se pueden confundir con células de Gaucher. Entonces, el diagnóstico no se hace por médula ósea. Es muy, o sea, sí es muy, ¿qué se dice? Una prueba muy sensible, pero no específica. Siempre es importante hacer la medición enzimática. O sea, si no tenemos medición enzimática, antes hacíamos diagnósticos solo así, ¿verdad? O sea, mire, este niño tiene enfermedad de Gaucher o tiene Niemann-Pick, que se parecen mucho. No sé si puse Niemann-Pick, no me acuerdo. Vamos a ver. Las células se parecen mucho. Y este es el otro caso. Esta es Rosita. Rosita fue referida de la UNOP. Y no sé por qué paró en cirugía, se los juro que no sabemos por qué paró en cirugía, pero la UNOP la mandó de que sí, que ya la habían estudiado, ya le habían hecho 4 médulas óseas, no era cáncer, entonces que no la mandan, ¿verdad? Entonces, la meten a la cirugía dice, la vamos a esplenectomizar. Este es el hemato de ella, miren, 10.3 de hemoglobina, para una niña de 13 años, ¿cuánto debería tener de hemoglobina? ¿Es anemia? Sí. 12-13, ¿verdad? 6.500 glóbulos blancos, un diferencial que no llama la atención, 74 segmentados, 30 linfos, 5 monos, 48.000 plaquetas. Pero es que miren esa barriga, ¿verdad? Ella es Rosita, 13 años, parecía de 8. Creo que por aquí está. Y va. Entonces, después de un relajo ahí de pleitos, reciben la enzima. Y ahí están. La Juanita y la Rosita. Y de Candy no tengo los datos, pero Candy es ella, el diagnóstico. Ese es Candy. ¿Ven la panza? No caminaba. Tenía un retraso del desarrollo bien importante esta niña. Y ahora la niña juega, baila, va a la escuela. Y habla.
Y hablo Sí, ya sé. Este es un muchachito de... este es uno de los de Soloma, también, de los más recientes. Este es del 2020. Creo que es de los últimos pacientes que se han diagnosticado en Guate. Bueno, Niemann-Pick. Niemann-Pick lo descubrió los dos doctores ellos, ¿verdad? Uno hizo la descripción clínica y el otro hizo la descripción histológica. También es un trastorno autosómico recesivo. ¿Por qué yo hablo de Gaucher y de Niemann-Pick? Porque son las dos enfermedades de depósito que tienen manifestaciones hematológicas y que podemos ver células porque podemos ver médula ósea, ¿verdad? También hay células de Gaucher en hígado, o sea, si hacemos una biopsia hepática, si hay alguna lesión pulmonar, también pueden estar en el pulmón, porque también hay macrófagos ahí cargados de glucoceramida, ¿verdad? ¿Cuál es la deficiencia enzimática del Niemann-Pick? Es la S5-mielinasa ácida. Entonces, el sistema retículo endotelial de estos pacientes se encuentra infiltrado por células estumosas que contienen S5-mielina o colesterol no esterificado y otros lípidos de membrana. Aquí, lípidos son los que están afectados. Hay también 4 tipos. La clasificación tipo A es la neuropatía aguda, el B es crónico sin involucro del sistema nervioso central, y C y D son neuropatías crónicas. Entonces, la forma clásica o tipo A es una neuropatía aguda que se presenta entre los 2 o 4 meses de vida. Da mucha dificultad para la alimentación, hay infiltración hepatosplenomegalia, hay infiltraciones pulmonares, pueden haber nódulos pulmonares, retraso del desarrollo. Y algo muy característico, y es algo que ustedes también pueden ver clínicamente, cuando el niño tiene reflejo macular, que puede ser a la luz del servicio, digan ustedes, se le puede ver roja la mácula, ¿verdad? En el fondo de ojo. De hecho, a veces solo ver al niño ya se le ve rojo. Yo vi pacientes así, la verdad es que aquí yo no he visto ninguno. Y la sobrevida es bien cortita, de 2 a 3 años. Entonces, también son hepatosplenomegalia masivas usualmente. Si se dan cuenta, en la radiografía de tórax lo que más impresiona son el hígado y el vaso que están levantando el diafragma, ¿verdad? Pero pueden haber micronódulos en el pulmón. No sé si lo podrán ver, pero es como que fuera una tuberculosis, realmente, como se puede ver. Entonces, el Niemann-Pick tipo B se diagnostica más grandes en etapa escolar, también con hepatosplenomegalia. Estos no tienen afectación de intelecto, estos suelen vivir más, su expectativa de vida puede ser hasta los 30 años si no se les da tratamiento, ¿verdad? Y ya existe también la enzima, todavía no está aprobada para Latinoamérica, pero ya están los últimos estudios en adultos, ya parece que ya están dándolas, en los estudios ya lo dieron, y parece que hubo buena respuesta. Creíamos que nosotros en Guate en 2 años, quizás. Esta es una mácula que les decía con el fondo que se llama de cereza. Y en cuanto a la C y D, son realmente esos pacientes que tienen retraso y a veces no tienen ni siquiera diagnóstico de por qué tienen retraso, ¿verdad? Mire, ¿por qué tiene retraso? No tuvo asfixia, no tuvo... Y es muy neurodegenerativa. O sea, son pacientes que pueden parar en silla de ruedas, con parálisis cerebral, sin haber sido desde el nacimiento. O sea, son muy progresivos. Entonces pierden el lenguaje, empiezan atáxicos, piensan que puede ser masa, si lo que tiene es una deficiencia enzimática, ¿verdad? Miren este niño, 2 años, 4 años, 6 años, 10 años, es bien degenerativo. 10 años en silla de ruedas, con un gran retraso mental, y era un niño sano a los 2 años, sin síntomas. Puede ser así, de degenerativa, esta enfermedad, porque es muy neurológica. Y este es un macrófago cargado con esfingoceramida, que se ven como, la morfología la describen como pompas de jabón, ven que se ve como rueditas adentro. Listo, y esta clase la verdad es que se las iba a obviar, pero ya que no traje la otra, aunque sea... Pero de todas maneras ya les hice las preguntas, porque ya me habían dicho el examen, entonces ya está hecho el examen, así que viene, Gaucher, estudien Gaucher, porque sí viene. ¿Preguntas? Viene. Gaucher y de la médula, usted dijo que primero la médula ósea, entonces
Entonces no podríamos hacer el diagnóstico de Gaucher. ¿Y por biopsia de piel o siempre tendríamos que ir? Mira, pues, si tienen manifestaciones hematológicas, usualmente van a haber macrófagos cargados de la enzima que está deficiente, o sea, macrófagos característicos. Yo sí te puedo decir, mira, esto a mí me parece una enfermedad de Gaucher, pero no te puedo decir, ahorita habría que hacerle la medición enzimática. Sí, ahí te puedo decir, a mí esto me parece Niemann-Pick, por ejemplo, porque tiene esa célula característica, Ah, bueno. pero no es el diagnóstico definitivo. ¿verdad? Ujú.